El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en nuestra lección número 2 del libro de Levítico, y para el cierre de la segunda lección vamos a hablar del sacrificio de paz en el Nuevo Testamento, el sacrificio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual venimos estudiando estas lecciones, para entender Levítico, todo lo que tiene que ver con las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, derramamiento de sangre y las ofrendas, porque vamos a prepararnos para entrar en el nuevo pacto. Por eso vamos a compararlo ahora con esta obra del sacrificio de Cristo Jesús que corresponde al Nuevo Testamento. La palabra griega katallasso se traduce reconciliar. Tiene como significado principal el intercambio. Así, esta palabra significa la reconciliación por el intercambio. En Romanos capítulo 5, versículo 10 al 11 y 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. Ahora vamos a observar esta palabra, propiciación. Préstele atención, propiciación. Esta palabra conlleva la idea tanto de una cobertura como de un apaciguamiento o satisfacción por un error que fue cometido. En Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Y Romanos en el capítulo 5, el versículo 10 al 11, así como en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2, encontramos nosotros que se confiesa algo muy importante, porque ¿quién por el cual hemos sido reconciliados con Dios? Y Romanos 5, del 10 al 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos recuerda que la justa ira de Dios se dirige en contra del hombre pecador. La justicia demanda la sentencia de muerte para todos. Dios, el Hijo, la tomó y murió en nuestro lugar. Él cambió toda su bendición por la sentencia de muerte para todos. Por la muerte de su Hijo, Dios nos dio todo lo que Él tiene, el Espíritu y la vida eterna, toda bendición en el cielo. El asunto es que nos da su vida, toda prosperidad y toda bendición con la muerte de su Hijo en la cruz. El que lo acepta como suyo es el asunto de la salvación. Su justicia fue colocada en la cuenta de todos aquellos que lo aceptan como su Salvador. La bendición más grande es que Dios nos da a sí mismo por la muerte de su Hijo Jesucristo la salvación, esta salvación tan grande. Ahora bien, preste atención a esto. No se trata de profesar y de creer y de seguir cualquier religión, porque lo he dicho muchas veces en las reflexiones anteriores, que este tema no se trata de religión, sino se trata de salvación. Y la salvación no puede obtenerse a través de ningún otro medio que no sea Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Porque continuando con la idea de pensamiento que viene desde el Antiguo Testamento, el pueblo, la única manera de poder tener remisión y perdón de sus pecados era ofreciendo sacrificios de animales y el derramamiento de la sangre, y con esa sangre eran rociados y tocadas las familias, y de tal manera que se aceptaba de esa forma como que quedaban libres de sus pecados por el sacrificio, por esa sangre que ha sido derramada por los animales que se han colocado ahí en ofrenda y que venían los hombres a traer a nombre de sus familias. Pero ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, entonces ya no hay sacrificio de animales, téngalo bien presente. Ya no tienes que llevar animales para que sean sacrificados en el templo, en la parroquia, en ningún lugar, para que haya derramamiento de sangre, porque hubo un único sacrificio en Cristo Jesús. Por eso se le considera el Cordero de la Pascua, que fue entregado por nosotros, que murió y que su sangre derramada en la cruz del Calvario tiene que ser aplicada a cada uno de nosotros por la fe. Por eso es que es importante tener en cuenta esto, porque hemos sido reconciliados con Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Y este tema de la reconciliación tiene que ver entonces que es a través de Cristo Jesús que tú y yo, que la humanidad entera, que el mundo entero, alrededor del mundo, cada persona puede reconciliarse con Dios, es a través de Cristo Jesús, que es la obra de redención, la obra perfecta, diseñada por Dios, para que el hombre pueda volver en paz con Él y pueda reconciliarse con Él y le sean perdonados sus pecados. Tiene que aceptar la obra de Cristo, tiene que aceptarse pecador y permitir por la fe que la sangre de Cristo sea aplicada en su mente y en su corazón para que sean borrados sus pecados y sea perdonado y ahora esté reconciliado con Dios. Nos recuerda que la justa ira de Dios se dirige en contra del hombre pecador. La justicia demanda la sentencia de muerte para todos. Dios el Hijo la tomó y murió en nuestro lugar. Él cambió toda su bendición por la sentencia de muerte para todos. Por la muerte de su Hijo, Dios nos dio todo lo que Él tiene: el Espíritu, la vida eterna, toda bendición en el cielo. El asunto es que nos da su vida, toda prosperidad y toda su bendición con la muerte en la cruz. El que lo acepta como suyo es el asunto de la salvación. Su justicia fue colocada en la cuenta de todos aquellos que lo aceptan como su Salvador. La bendición más grande es que Dios se nos da a sí mismo por la muerte de su Hijo Jesucristo, y esta es la salvación. Note que es reiterativo el apóstol Pablo cuando habla aquí del tema de la salvación y de la obra redentora de Cristo y de la muerte de Cristo y de haber pagado el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces no se trata de nada más. Tú no compras tu salvación con buenas obras, tú no compras tu salvación con dinero, tú no compras tu salvación con tradiciones religiosas año a año, no. Tú obtienes tu salvación por el camino del arrepentimiento, el reconocimiento de tu condición de necesidad, de pecador, y aceptar que la obra de Cristo, que esa sangre derramada, pueda venir a tu vida para limpiarte. Este es un acto de fe. No necesitas hacer ninguna otra cosa. Solamente reconocer esa obra poderosa del Señor en tu vida para que tu vida sea cambiada. Hacer una oración breve. Por eso al terminar esta lección del día de hoy haremos esta oración. Ahora, amigo, ¿qué pasa después de haber hecho la oración de arrepentimiento y tener la certeza de que todos nuestros pecados han sido perdonados? Pero ¿qué sucede si volvemos a pecar? ¿Quién es nuestro abogado? Primero de Juan en el capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es Jesucristo por nuestros pecados? Ahora, primero de Juan 2.2 dice: y Él es, o sea, ¿quién es Jesucristo? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, no murió por una persona, no murió solamente por un pueblo, por una nación, murió por los pecados de todo el mundo. Lo que se requiere ahora es que todo el mundo, es decir, todo el mundo de los seres humanos, reconozcan esta obra. Ahora nos queda claro esto: no todo el mundo va a reconocer esto, pero Él es la propiciación, y quien desee, quien se acerque a Dios el Padre, el camino es Jesucristo. El camino que nos conduce al Señor no es ninguna religión, es Cristo mismo. ¿Cómo mostró Dios el amor suyo entonces? Y primera de Juan en el capítulo 4, versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta palabra es fascinante, es extraordinaria y maravillosa porque nos llena de fe y de esperanza y de confianza. Que Dios envió a su Hijo, nadie más. A nadie más le podemos abrogar nosotros esta carga o esta bendición o esta oportunidad de perdón que pueda hacer algo por nosotros. No existe ningún santo, no existe ninguna virgen, no existe ningún ser humano que pueda hacer lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. Su sangre cubre nuestros pecados y todas las acusaciones de la ley. El amor y la gracia de Dios nos ha proporcionado la propiciación que nos libera de la sentencia de la muerte y nos da la paz con Dios. Ahora tenemos un abogado, Jesucristo. Y la palabra propiciación nos recuerda especialmente el propiciatorio que cubría el arca del pacto en el lugar más santo del tabernáculo. Su sangre tiene valor eterno. En cualquier momento podemos encontrar a Dios por el efecto de la sangre de Jesús.
De hecho, la misma palabra que se traduce propiciación en Hebreos el capítulo 9, versículo 5, es traducida como propiciatorio. El libro de Hebreos nos hace saber que lo que sucedió allí, en el trono de misericordia, es decir, en el propiciatorio, es una figura de cómo podemos encontrarnos con Dios y su misericordia por causa de la muerte de Cristo Jesús. Ese es el sacrificio de paz por los creyentes de hoy. Por eso podemos decir confiadamente, leer lo que dice la palabra en 2 Corintios, el capítulo 5, versículos 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿cómo le llamamos a alguien que está en Cristo? Según este versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La gente generalmente se queda en el pasado recordando toda la vida antigua, las cosas malas que hacía, pero cuando vienes al Señor y Él te perdona todo eso, ahora eres una nueva criatura. ¿Por quién se puede ser una nueva criatura? ¿Y qué significa que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Pues este versículo 18 que estamos leyendo en 1 Corintios 5, el verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos dio consigo mismo por Cristo. Él nos dio este ministerio de la reconciliación porque nos perdonó a nosotros. Y si alguno está en Cristo, es una nueva criatura que se reconcilió con Dios por Cristo. Pero ¿qué ministerio recibe por Dios? Y el versículo 18 dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahí estamos facultados y autorizados para orar a otros para que también se reconcilien con Dios. ¿Qué será el ministerio de la reconciliación? Y el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo más importante de todo es la reconciliación que el hombre pueda tener con su Dios. Por eso vale la pena preguntarnos en el día de hoy, ¿y cómo está esa confianza, esa reconciliación con el Señor? ¿Tienes la seguridad que han sido perdonados todos tus pecados, que ahora eres un hombre limpio, una mujer limpia, una conciencia tranquila? Eso no se consigue venerando ídolos y siguiendo religiones. Eso solo se consigue cuando entras en esa comunión con el Señor y aceptas la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué tal si oras conmigo en este día y haces esta pequeña oración de fe? Padre, yo quiero hoy acercarme a ti, pedirte perdón por todos mis pecados, no sé cuántos ni cuáles son, ni podría siquiera enumerarlos, pero yo te ruego que me perdones, que me laves con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Señor y Salvador y te ruego que me aceptes como tu Hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Y una vez que has hecho esta oración, amigo, ten la seguridad absoluta que el Señor te ha perdonado todos tus pecados. Y lo que Jesús solía decirle a las personas que habían cometido sus pecados y se acercaban y Él los perdonaba y decía: vete y no peques más. Esa es la sentencia, esa es la condición hoy. No sigas haciendo lo mismo que venías haciendo. Ahora procura cada día recibir esta palabra, atesorarla en tu corazón y congregarte y seguir escuchando la palabra, leerla diariamente, sacar un tiempo para leer la palabra y para orar, fortalecerá tu fe. Dios te bendiga. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.